El país que vive en otro año. Mientras tú vives en 2025, este país vive en 2017. Y no es un error, es Etiopía. Etiopía no sigue el tiempo del mundo moderno como lo conocemos. Detalle curioso, Etiopía tiene su propio calendario y va 7-8 años atrás respecto al calendario occidental. Cuando el tiempo no manda. Pero esto no se trata solo de fechas. Cuando un país vive en otro tiempo, también vive de otra manera. En este video vas a descubrir cómo y por qué Etiopía decidió vivir a su propio ritmo. Detalle curioso, el ritmo de vida en muchas regiones se rige por la luz solar, no por relojes. Bloque 1. El calendario etíope. 13 meses para medir la vida. Etiopía no divide el año como el resto del mundo. Aquí, el calendario tiene 13 meses. ¿Cómo funciona el calendario etíope? El calendario etíope es uno de los sistemas de medición del tiempo más antiguos y únicos del mundo. A diferencia del calendario gregoriano, que usamos en la mayoría del planeta, Etiopía no divide el año en 12 meses, sino en 13. 13 meses, no 12. 12 meses tienen 30 días exactos cada uno. Detalle curioso, el mes número 13, llamado Pagume, tiene 5 días o 6 en año bisiesto. Este mes corto es visto como un tiempo especial, casi fuera del año normal, 7-8 años atrás del resto del mundo. Mientras en gran parte del mundo vivimos en 2025, en Etiopía el año es 2017 o 2018, dependiendo de la fecha. Esto ocurre porque el calendario etíope se basa en un cálculo distinto del nacimiento de Jesús. No adoptó las correcciones del calendario gregoriano introducidas en Europa. No es atraso, es una cuenta diferente del tiempo. Año Nuevo en septiembre. El Año Nuevo etíope, llamado Enkutatash, se celebra alrededor del 11 de septiembre, calendario occidental. Coincide con el final de la temporada de lluvias, el florecimiento de la naturaleza. Por eso, el cambio de año está ligado a la vida natural, no a una fecha arbitraria. ¿Por qué es importante? Para los etíopes. El calendario no es solo una herramienta, es identidad cultural. Es una forma de decir, medimos el tiempo a nuestra manera. Mientras el mundo corre detrás del reloj, Etiopía decidió contar el tiempo de otra forma. Mientras el mundo corre detrás del reloj, Etiopía decidió contar el tiempo de otra forma. Bloque 2. El reloj que funciona al revés. Cuando el día empieza al amanecer, en Etiopía, la hora no comienza a medianoche. Comienza cuando sale el sol. ¿Cómo funciona el sistema horario etíope? En Etiopía, el reloj no comienza a medianoche, empieza cuando sale el sol. Para los etíopes, el día empieza alrededor de las 6:00 a.m. occidentales, y eso es la hora 0. A partir de ahí, las horas se cuentan siguiendo el movimiento del sol. Lo que para nosotros es 7 a.m., para ellos es la 1 del día. El reloj desplazado. 12:00 del mediodía occidental equivale a 6 del día en Etiopía. 6 p.m. occidental equivale a 12 del día etíope. Esto hace que el reloj esté desplazado 6 horas, pero perfectamente lógico para quien vive allí. ¿Por qué lo hacen así? Etiopía está cerca del Ecuador, donde los días y las noches duran casi lo mismo todo el año. El amanecer y el atardecer son bastante constantes. Por eso, medir el tiempo según el sol tiene más sentido que seguir una hora abstracta allí. ¿Cómo afecta la vida diaria? Las actividades comienzan con la luz natural, no con alarmas. Reuniones, mercados y ceremonias se coordinan según el ritmo solar. Para los extranjeros, los horarios pueden parecer confusos. Quedamos a las 2. Puede significar 8 de la mañana para alguien que no conoce el sistema. Este sistema reduce la obsesión por la puntualidad exacta. Refuerza un ritmo de vida más orgánico, hace que el tiempo se sienta menos opresivo. En Etiopía, no es el reloj quien decide cuándo empieza el día, es el sol.
Bloque 3. Un país que nunca fue colonizado. La resistencia que marcó su identidad. Mientras gran parte de África fue colonizada, Etiopía resistió. La victoria, que cambió la historia de África. A finales del siglo XIX, mientras casi toda África era colonizada por potencias europeas, Italia intentó conquistar Etiopía. En 1896, el ejército italiano avanzó confiado, convencido de que sería una victoria rápida, pero no contaban con algo clave. Etiopía estaba unida. Bajo el liderazgo del emperador Menelik II, miles de soldados etíopes provenientes de distintas regiones se organizaron y enfrentaron a un ejército europeo moderno. El enfrentamiento decisivo ocurrió en la batalla de Adwa. Contra todo pronóstico, Etiopía derrotó a Italia. ¿Por qué fue tan importante? Etiopía mantuvo su independencia, se convirtió en un símbolo de resistencia africana, demostró que una potencia europea podía ser vencida. Para muchos pueblos africanos y afrodescendientes, Adwa fue más que una batalla. Fue la prueba de que la colonización no era inevitable. Mientras otros perdían su tierra, Etiopía defendió su tiempo, su identidad y su futuro. Detalle curioso: Etiopía es uno de los pocos países africanos que nunca fue colonizado oficialmente. Bloque 4. La cuna de la humanidad. Donde empezó nuestra historia, mucho antes de calendarios y relojes, aquí ya había humanidad. El hallazgo de Lucy. Cuando cambió nuestra historia, en 1974, en una región árida del noreste de Etiopía llamada Afar, un equipo de científicos hizo un descubrimiento extraordinario. Encontraron los restos de un antiguo ser humano al que llamaron Lucy. Lucy pertenecía a una especie llamada Australopithecus afarensis y tenía más de 3.2 millones de años. ¿Por qué fue tan importante? Hasta ese momento, muchos científicos creían que el cerebro grande fue lo primero que nos hizo humanos, pero Lucy demostró algo distinto. Aunque su cerebro era pequeño, caminaba erguida. Esto cambió por completo la idea de la evolución humana. Caminar sobre dos piernas ocurrió antes que el desarrollo del cerebro moderno. El impacto científico confirmó que África es la cuna de la humanidad. Aportó una de las evidencias más claras de la evolución humana temprana. Ayudó a reconstruir cómo vivían y se movían nuestros antepasados. Antes de relojes, calendarios y países, ¿aquí ya caminaba la humanidad? Detalle curioso: Lucy tiene más de 3 millones de años y fue hallada en territorio etíope. Bloque 5. Fe y tradición sin tiempo. Rituales que no envejecen. En Etiopía, la fe no es pasado, es presente. Una fe que no pasa con los siglos. Mientras el cristianismo se expandía lentamente por Europa, Etiopía ya lo practicaba. En el siglo IV, el reino de Aksum adoptó oficialmente el cristianismo, convirtiéndose en uno de los primeros estados cristianos del mundo. Desde entonces, la fe no se ha interrumpido. Rituales que siguen vivos. En Etiopía, el cristianismo no es solo una creencia, es una experiencia cotidiana. Cánticos antiguos transmitidos de generación en generación, procesiones largas, silenciosas y profundas, ayunos que duran semanas, lecturas en ge'ez, una lengua litúrgica milenaria, todo se realiza casi igual que hace siglos. Iglesias talladas en piedra. Uno de los ejemplos más impresionantes son las iglesias de Lalibela. No fueron construidas, fueron esculpidas directamente en la roca. Cada templo es una sola pieza de piedra. No son ruinas ni museos, son lugares de culto activo. ¿Por qué es tan diferente? Para los cristianos etíopes, el tiempo no separa pasado y presente, la fe no envejece, la tradición se vive, no se recuerda. Aquí la fe no pertenece a la historia sigue rezando. Detalle curioso: las iglesias de Lalibela están talladas en una sola pieza de roca. Bloque 6. Tribus que viven fuera del reloj. La vida medida por la naturaleza. En algunas regiones, el tiempo no se mide en horas. La vida, sin horas ni fechas.
En algunas regiones del sur de Etiopía, especialmente en el Valle del Omo, existen comunidades donde los relojes no tienen sentido. Aquí, nadie pregunta qué día es, nadie revisa la hora. El tiempo no se mide en minutos, se mide en experiencia. El tiempo como ciclo, no como línea. Para muchas de estas tribus, el año se organiza por estaciones, no por meses. La vida gira en torno a lluvias, cosechas y rituales. Los eventos importantes marcan el paso del tiempo. Un nacimiento, una iniciación, una ceremonia, eso es lo que define cuándo algo ocurre. El ritmo de la naturaleza. El amanecer marca el inicio de la jornada, el atardecer señala el descanso, la luna guía celebraciones y decisiones. El tiempo no se controla. Se observa. ¿Cómo afecta esto su vida? Menos prisa, más presencia. Una fuerte conexión con la comunidad. Aquí llegar tarde no existe, porque el tiempo no persigue a nadie. Cuando no hay relojes, la vida deja de correr. Detalle curioso. El tiempo se organiza por estaciones, rituales y ciclos naturales. ¿Y si no fueran ellos los atrasados? Tal vez Etiopía no vive en el pasado. Tal vez somos nosotros, los que vivimos demasiado rápido. Cuando el tiempo deja de mandar. Después de ver cómo Etiopía mide el tiempo, surge una pregunta inevitable. ¿Y si el problema no fuera cómo vive Etiopía, sino cómo vivimos nosotros? Vivimos mirando relojes, corriendo detrás de agendas, sintiendo que siempre vamos tarde. Pero en Etiopía, el tiempo no persigue. Acompaña una forma distinta de vivir. Allí, el día empieza con el sol, no con una alarma. Las fechas importan menos que los encuentros, y el reloj no decide cuándo algo es valioso. Tal vez Etiopía no se quedó atrás. Tal vez decidió no correr. Si este video te hizo mirar el reloj de otra forma, suscríbete. Aquí exploramos lugares que no viven con prisa. Detalle impactante. En Etiopía, llegar tarde no siempre es un problema. A veces es parte de la vida.